Hola, a ver, bueno, ya veo que os empezáis a unir. Hola, ¿qué tal? Buenas chicas. Bueno, ya sabéis que hoy vamos a hablar de doble excepcionalidad. No hay mucho sobre esto, así que me ha parecido un tema súper interesante. Yo en casa tengo una doble excepcionalidad, no yo, sino uno de mis hijos. Y bueno, pues evidentemente este tema nos interesa muchísimo. Así que vamos a ver si podemos sacarle todo el jugo a María y bueno, pues hacerle algunas preguntas que creo que nos van a interesar mucho a todos y también algunas de las preguntas que me habéis propuesto, ¿no? He intentado escoger un poco las que puedan ser más representativas o que ayuden a la mayoría, ¿vale? No creo que dé tiempo a todo, pero bueno, pero vamos a ver, ¿no? ¿Vale? Bueno, no sé. ¡Ay! María, estás aquí. Sí, ahora sí, Jolín, lo hemos menos mal. conseguido. Estaba Madre sudando mía, ya ácido que sulfúrico, estaba de sudando. verdad es que digo, pero si estoy harta de hacer directos, digo, no sé por qué no me deja, por el No amor de sé. Dios. Esto es lo que Nada, digo yo, los duendes. tal cual, tal cual, Bueno, tal María, cual. ¿qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, con un día de estos que dices, ay, que no llego, ay, que no llego, venga a la Bueno, siguiente, ay, que no llego. Pero bueno, respiremos entonces lo porque, hemos bueno, vamos a conseguido, charlar un aquí rato aquí de estamos. guay. Así que, bueno, Sí, ahora ya respiremos y nos empieza el relajamos. relax. Bueno, Y María, pues tanto. lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues por venir a contarnos un poquito sobre doble excepcionalidad. Lo primero que voy a hacer es presentarte, ¿vale? Muy bien. Para los que no te conozcan, de los que, mira, ya tenemos más de 30 personas viéndonos. Bueno, Caramba, qué pasada. Muy ¿has bien. visto? ¿Has visto? Tengo yo una comunidad más Sí, sí, maja sí, que... sí. Muy bien. Una pasada. y muy interesada en que esto, en saber sobre esto. Es que es Entonces, muy bueno, importante. María es docente experta universitaria en altas capacidades, es psicopedagoga, es directora del centro Corre que Vuela, que vaya nombre más chulo, de intervención, detección y evaluación, ¿vale? De niños y adultos también con altas Ujú. capacidades. Tu doble Además, tiene, excepcionalidad. Además, tiene una gran experiencia en el trabajo con niños y niñas de doble excepcionalidad en el aula, pero es que además ella tiene doble excepcionalidad y sus dos hijas también tienen doble excepcionalidad. Y María, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero no es lo mismo hablar sobre un tema cuando uno está inmerso en él personalmente y familiarmente que cuando no, ¿eh? No es lo mismo, ¿verdad que no? Tal cual, tal cual. Realmente es cuando entiendes y eres capaz de poder comprender a tus clientes, ¿no? Es que, y les acabas la frase, sí, ¿cómo lo sabes? Y entonces te pasa esto, ¿verdad que sí? Y es en plan, no, no, sí, a mí también me pasa, si es que Es que estás me lees la mente acostumbrado. y dices, ¿tú qué vas? Si es que a mí me pasa lo mismo. Claro, Entonces es así, claro. Bueno, María, y vamos a introducirnos en este tema. Cuéntanos, para todos los que no sepan, ¿qué es la doble excepcionalidad? vamos a ver. Las altas capacidades, todo el mundo cree que saben lo que son las altas capacidades, que no lo saben tampoco, porque tampoco lo saben. Pero digamos que son, lo que sí están acertados es que son cerebros que piensan bien y rápido, ¿vale? Aquí, eso es un cerebro de altas capacidades. Pero a veces este cerebro no va solo. Sus neuronas hacen unos caminos distintos y se mezclan con otras situaciones neuronales. Tenemos una dislexia, tenemos un TDAH, tenemos un autismo, tenemos problemas sensoriales, de optometría, con lo cual la alta capacidad generalmente, además una gran cantidad de altas capacidades, la mayoría, y cada vez va saliendo más, son doble excepcionalidad y van acompañadas de algún trastorno de aprendizaje, alguna dificultad de aprendizaje, algún tema que, ¿qué pasa? Pues que nubla las capacidades. ¿Y qué pasa con esta gran inteligencia? Que tapa la dificultad. Y entonces nos encontramos con niños, niñas, adultos que dices, wow, ¿cómo hablan? ¡Wala, qué discurso! ¡Y qué bien! Y de repente cogemos un papel y la letra, ¡ah! Esa letra, nos encontramos.
¿y esas faltas? ¿Y por qué va tan rápido? ¿Y por qué va así y así? ¿Dónde estamos? Este niño que también habla. ¿Qué pasa en un papel escrito? ¿Por qué no brilla? Pues porque tiene una doble excepcionalidad. Entonces, esta doble excepcionalidad hace que este niño o esta niña no brille académicamente. Sí, se espabila en la vida, sí, hablando, pero no sobre papel porque su dificultad le pone una barrera que no le deja mostrar lo que sabe. Para mí hay una Claro, frase súper sí. representativa de todos los niños de doble excepcionalidad con los que he hablado. Yo sé lo que sé, pero no sé por qué no puedo transmitir lo que sé. Rara, ¿eh? Pero esta es la frase. Claro, y fíjate que todo esto choca contra uno de esos mitos que es, no, no, si tienes altas capacidades no puedes tener una dificultad de aprendizaje. No, 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 esto no puede ir. No, claro que sí puede ir y se llama doble excepcionalidad. O sea, Ay, tiene un puñetero nombre, perdóname el taco, tiene un nombre, ¿no? O sea, entonces, esta es una forma ya de derribar esos mitos, ¿no? Pero yo quería preguntarte, María, sabemos, ¿no? Los que nos dedicamos a las altas capacidades y los que somos madres de niños con altas capacidades y lo que tenemos que enfrentar en el colegio, que tenemos una lucha muy dura, ¿no? Porque la alta capacidad, pues hay una falta enorme de formación y ya sabemos pues que solamente un 0,5% de los niños están identificados, últimos datos del Ministerio. sí, Entonces, sí. si la alta capacidad es así de desconocida, ¿qué es lo que está pasando con la doble excepcionalidad? Porque la doble excepcionalidad es mucho, pero mucho más complicada de ver. Entonces, ¿cómo lo ves tú en las aulas? O sea, ¿qué está pasando? ¿Hay conocimientos? ¿Se sabe siquiera lo que es? ¿El concepto, alguna vez lo han oído? O sea, cuéntanos. No. Es lo que dices tú, si la alta capacidad ya cuesta de ver, porque si no sacan buenas notas, aparentemente no lo puede ser. Si no hacen buena letra, aparentemente no lo puede ser. Si no son buenos en todo, aparentemente no lo pueden ser. O sea, toda esta mitología que hace tantísimo daño, los prejuicios sociales, ya están en la alta capacidad. Pues como muy bien dices, en la doble excepcionalidad, encima no tienen buen rendimiento académico, encima son súper inseguros y no muestran por no equivocarse, como buenos y buenas niñas de altas capacidades, son intolerantes a la frustración y perfeccionistas, con lo cual no intentan, porque ya son más conscientes que los otros de que tienen dificultades, pues tenemos unas bombas invisibles. Como dice Marga Coledrón siempre, son los niños doblemente invisibles. Son esos niños que no les ven ni por la alta capacidad ni por su dificultad. Con lo cual, ¿qué tenemos si no los vemos? Un fracaso escolar. Cantado, ¿Y cantado. qué formación hay entre los equipos de orientación, María? Desde tu experiencia. Mira, yo ahora este octubre he hecho una formación de 30 horas para departamentos de orientación y la verdad es que mucha gente no le habían hablado nunca de lo que es la doble excepcionalidad. Porque claro, los orientadores han de saber de todo. Y a veces hay cosas que llegan y cada uno se va especializando en un tema o en otro. Pero no todos llegan a todo. Y me decían, ostras, cómo me alegro de lo que me estás diciendo porque estoy viendo niños que nos tenían despistados en el instituto, en las escuelas, y de repente estamos encontrando el porqué, ¿no? Y nos estás abriendo una puerta fantástica porque estamos viendo que podemos dar oportunidades a crecer y atender a estos niños. Digo, pues no sabéis cómo me alegro. Digo, porque al final, y a todos los cursos que yo doy de formaciones a docentes, de repente cuando hablo de la doble excepcionalidad, ¡ah! Ahora entiendo, estoy viendo todos estos alumnos que Encaja, tal, ¿verdad? tal. Y yo siempre les digo, si los veis y no sabéis cómo verlos, llamadme, que yo vengo. Llamadme y os digo el que le echo un ojo al crío y a ver qué veo. Si falla por aquí, tira para dislexia. Si hay esto, puede ser TDAH. Si tenemos, yo siempre les digo, primero tenéis la evaluación, ¿no? Vamos a mirar el WISC. ¿Qué nos falla? ¿Cuáles son los valores que están flojitos? Además, ¿qué le veis en clase que os hace mal pensar de que pueda ser alta capacidad? Esto. No, pues vamos haciendo, vamos desmigando la situación hasta llegar a que, además, una doble excepcionalidad no tiene por qué ser con una dificultad únicamente.
Podemos tener dislexia. Bueno, dislexia que es dificultad de aprendizaje. En el ámbito lingüístico podremos tenerlo en mates, discalculia, porque generalmente van juntitas. Podemos tener TDAH también en el mismo perfil, algún rasgo de TEA, de autismo. O sea, podemos tener varias excepcionalidades en un mismo perfil, con lo cual aún es más complejo poder llegar y tirar este conocimiento tan fantástico. O sea, eso lo Además, dificulta yo muchísimo más. lo que he visto, María, es que en muchos críos o crías que son doblemente excepcionales, sí se ha llegado a un diagnóstico a lo mejor de TEA o de TDAH o, bueno, o otras cosas, pero lo frenamos ahí. Porque por No, esa creencia de que como alta capacidad también, paramos aquí. Y no, entonces no, no, lo que no. yo veo es que si se atiende solo una parte y así, no, porque ¿qué hacemos para atender a estos? Bueno, antes de, quiero que me ¿Cómo, digas cómo los encontramos? Mira, yo, por sí, ejemplo, qué pistas. claro, yo cuando hago una evaluación, o sea, primero en la entrevista con la familia, ya vas viendo rasgos que te pueden dar por un lado o por otro, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, si tenemos este perfil, podemos ir por aquí o por ahí. ¿Qué hago? Yo en todos los niños, absolutamente a todos los niños, les miro la lectoescritura, la atención y las funciones ejecutivas, a todos. Porque te puedes encontrar un crack con un whisk de 150 y tantos, con la memoria de trabajo maravillosa, velocidad de procesamiento súper competitivo y altísima, y todo muy bien. Pasamos por las gafas de realidad virtual y la atención hace ¡fuing! Y dices, oye, ¿y por qué? Porque la realidad virtual es un juego donde no se sienten evaluados. Y ahí sale, yo siempre les digo a los papás, digo, aquí vemos su peor versión. Están jugando, se lo están pasando bien y son ellos. No están evaluados delante de una mesa con un papel y un lápiz. Están con unas gafas de realidad virtual en plan, ¡guau, qué caña! ¡Qué pasote! Y aquí sale lo que hay de verdad. Y de repente se nos dispara que no atienden, que no miran dónde toca, que se distraen, que no han escuchado la parte auditiva y después no hacen lo que toca. Y aquí no sabes la cantidad de atencionales que encontramos que en un whisk nos habríamos colado totalmente, eso nos habría pasado por alto porque sus estrategias compensatorias han sido capaces de ganar a la prueba y no mostrar absolutamente ningún síntoma de posible doble excepcionalidad. Y de estos te O sea puedo que decir dos o tres. en este caso me estás hablando de que sí muestran la alta capacidad o se ve con más facilidad, pero Exacto. queda escondida la otra. Y al revés, María, Y al revés, cuando el nivel de TDAH es muy alto, cuando el nivel de dislexia es muy alto, cuando el autismo es de estos que son fuertes que les cuesta comunicarse, aquí pasa al revés. Entonces, estos son los que no ven los profesores que puedan ser de altas capacidades y que no comprenden cómo hay un whisk de 126, 27, porque estos van, o sea, las dobles excepcionalidades con gran dificultad tan tapada, sus CIs en el whisk van de 115 a 120 y algo. O sea, no son CIs que dirías, wow, pero sí tienes un razonamiento abstracto espectacular y muchas veces un verbal espectacular. Entonces dices, ¿por qué esto está aquí y esto está aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Cuáles son las áreas afectadas con la dislexia y con el TDAH? La memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Y son las que tenemos aquí y las otras aquí. Entonces, estos son los que no vemos en la escuela. Con estos casos, siempre hay que atender primero a lo que es la dificultad. Porque hasta que no reeduquemos y demos estrategias, no sacaremos la niebla. Yo siempre les digo a los niños que su cerebro es un sol muy brillante. Pero a veces en el cielo hay nubes. Y estas nubes nos tapan el sol. Y tenemos que hacer que se evapore, que se vaya yendo con sesiones de reeducación. Y cuando esto se vaya, el sol brillará y todo su esplendor y su potencial saldrá a la luz y harán cada crack. Y estos 118 será un 130 o más. Pero necesitan ayuda porque
hay los dos factores y uno de ellos o bien pasa también cuando tenemos diferentes neurodivergencias. O sea, cuando hay un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, también la nube es muy grande. Y ellos aún se comprenden menos, porque no se entienden, no saben qué les pasa. Y a Angelito se lo pasa muy mal. Y esto, que se le añade a esto, que se le atribuye dificultades emocionales, porque todo esto genera muy malestar, genera no sentirse a gusto con ellos mismos, estar preocupados, ansiedad, baja autoestima, dianas de acoso, acosados y aún más mermados. O sea, la pelota va rodando, con lo cual es importantísima y fundamental la detección, identificación y la intervención. O sea, que un equipo psicopedagógico entre y atienda todo. Desde luego, a mí cada vez, cuanto más me adentro en este mundo, me parece que es fundamental tener un perfil de cada alumno, pero un perfil, Bien un hecho. buen perfil, ¿no? O sea, el tener distintas pruebas que midan distintas cosas y esas alarmas que pueden saltar, ¿no? O sea, que no nos quedemos en, no, bueno, es que Exacto. No, no, la la media del CI alarma. no le dio la media de CI porque sí, mira, tiene No, no. un CI muy Es que alto no en les verbal, da, no sé qué, pero la es que memoria de el alumno no trabajo les. está Claro, pinchando. Y claro, pero precisamente si tú ves esas diferencias tan grandes, ahí habría que saltar una alarma en vez de decir, no, no tiene altas capacidades, ¿no? Sino espérate, sí, sí, ¿qué sí, pasa sí, aquí, no? O sí. sea, O sea, alarma. Oh, cuando ahí es cuando los orientadores ven estos decalajes tan bestias, han de decir, no, no hay, es lo que dices tú, no hay que decir no hay altas capacidades, hay que decir, caramba, aquí hay ¿qué algo. está pasando aquí? ¿Cómo unas matrices y unas balanzas superpotentes y nos hacen un razonamiento pues de 130, por ejemplo, pero tenemos una velocidad de procesamiento que está por debajo de la media, porque además está por debajo de la media muchas veces, la velocidad de procesamiento e incluso la memoria. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué les pasa a los niños y niñas que tienen dificultades de lenguaje con dislexia? Son estos que no se aprenden los días de la semana, que no se aprenden los meses del año, que no hay forma humana de que recuerde las tablas de multiplicar. Tablas de multiplicar es que es. Todo esto, todo esto. Entonces dices, ostras, ¿cómo le cuesta, no? Pero Claro, de repente te dice, si yo hablo la lengua, yo no le digo que se mueva. Si yo no hablo y tiro de mi lengua se queda quieta. ¿Eso por qué? Pero este es el que no se recuerda de los días de la semana, que no es capaz de decir de los meses del año y que nunca jamás se sabe las tablas de multiplicar. Y dices, me estoy perdiendo algo. O claro, sea, aquí hay algo que a mí me descoloca y que no sé por dónde va. claro. Pues esto es la alarma que debe sonarles a los profes y a los orientadores. Estos niños que hacen preguntas súper interesantes, fantásticas, pero que después te descuadra de todo el dibujo del niño que dices, que me he perdido aquí. Sí, que ¿Qué, fallan qué estoy cosas que haciendo? Yo dices, siempre digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me he perdido? ¿Qué no he visto? ¿Qué me he dejado por el camino? ¿Dónde tengo que mejorar? O sea, mi autocrítica siempre es esta. ¿Por dónde claro, tengo que tirar? o ese crío que te dice la lección de historia hablada sin problema, pero a la hora de escribir te saca un 2 porque no. Porque es un caos. Exactamente, entonces, a ver, oral sí, escrito no, a ver, alarma también, ¿no? Entonces, todas Sí, estas sí, sí, alarmas, qué sí. importante sería que los profes las pudiesen conocer, ¿no? Ojo, y Para ponernos además, sobre la pista, ¿no? Porque también a los ahí está. padres, claro, nos ayudaría, ¿no? Al final los padres somos los que acabamos yendo por privado porque en el Sí, colegio pues no nos dan respuesta a todo esto, ¿no? tal cual. No, y que el tema es que si es una dislexia, por ejemplo, estamos hablando de dificultades en la comprensión lectora. Claro, ¿Eso qué quiere decir? Que afecta a todas las áreas curriculares competenciales, a todas. Porque si no entendemos la lección de las plantas o de los egipcios, no lo haremos bien. O si cuando leemos la pregunta del examen nos saltamos palabras y letras y entendemos mal de forma completamente inconsciente lo que nos están preguntando, no contestaremos bien. tal Entonces, cual. no solo afecta la parte del lenguaje a lo que es la lengua, sino a todas las asignaturas, porque a unas matemáticas
Mm. no comprendemos un problema o los números se nos van de sitio. Yo siempre digo, a mí no me han diagnosticado propiamente la dislexia, pero yo me la diagnostiqué a los 43 años, cuando estaba introduciendo un código en una máquina y un número de repente me hizo ¡fiu! Y voló. Me voló el número de sitio. Eso es la dislexia. O sea, y digo, y yo siempre he dicho que yo siempre había necesitado un lector que me explicara la lección. Era una gran memoriona, pero necesitaba un lector que me lo transmitiera oralmente. Claro. Y yo me pensaba que esta era mi forma de estudiar. Yo me grababa, yo me hacía raps, me cantaba las lecciones y sacaba muy Claro, buenas notas. buscaste la forma de compensar eso. Mi padre, Exacto. mi padre tenía dislexia y vamos, nunca se evaluó de altas capacidades, pero para mí pues está muy claro, ¿no? Sí, Por todo sí. lo que le hacía. Y él consiguió pasar exámenes, me contaba, bueno, murió hace poco, ¿no? Pero no hace mucho me contaba que él había pasado un examen de maestro en su empresa y él no podía escribir, solo sabía escribir en mayúsculas, fíjate lo que te digo, Tal y cual. pasaba por encima, o sea, de soluciones a los ingenieros y él consiguió driblarlo de tal manera que al final subió lo que sus conocimientos le daban, pero era escribir y no. Me pedía a mí que le leyera muchas veces, o a mis hermanas, Así. ¿no? Sí, sí, Eso. así es. Y bueno, no solamente esto, sino que también hay dobles excepcionalidades, como, bueno, que a lo mejor lo que lo ves es en un comportamiento pues muy explosivo. Por ejemplo, bueno, mi hijo pequeño tiene un DPS, un desorden de procesamiento sensorial, Ujú. y hasta que nos dimos cuenta de esta doble excepcionalidad, ¿no? Y es como que no es un trabajo emocional exclusivo, que no, que ahí hay algo físico y que hay que trabajar ese procesamiento sensorial, ¿no? Entonces, claro, hay esas cosas que es tan importante ver y tan importante sacar ese perfil del alumno, pero ya no para decir es, no es, se llama, no, sino para decir, y No, esto es lo que tenemos que hacer para para poder entenderlo, ayudarle. primero entenderlo, comprender por qué Exactamente, reacciona así, entender su forma de vivir, de sentir, de pensar, de estar en el mundo, cómo convive con su entorno. Y además que el profesional te indique de qué manera gestionar todo eso. efectivamente. ¿Y cómo ayudarle? Y cómo ¿Y qué ayudarle hacemos en y el que aula, él se María? comprenda. O sea, ¿Y qué? primero es el autoconocimiento, después Efectivamente. la comprensión de la familia y después las herramientas que los diferentes profesionales, según el tipo de trastorno o según el tipo de dificultad, puedan acompañar. Siempre digo lo mismo, una doble excepcionalidad nunca es cosa de un profesional, nunca, porque siempre hay un optometrista por medio, un logopeda, un psicopedagogo o un pedagogo, un psicólogo. O sea, hay muchos, muchos, muchos puntitos que tienen que ir sumando para tejer una cosa bonita y llegar a donde toca. Claro, y todo parte Y hacer exactamente brillar de el ahí, del sol que yo siempre digo, ¿no? De autoconocimiento y del decir, conocimiento del entorno y la comprensión y el tener exacto, herramientas, no, no lo que te dicen exacto. habitual, no, es que tiene, no, herramientas de verdad para eso. Vale, Sí, María, sí, ¿y qué hacemos en el aula? O sea, ¿qué en hacemos el en el aula? Por aula. ejemplo, lo que más me han preguntado, yo no sé qué doble excepcionalidad es la que tú más crees que se presenta, pero a mí lo que más me han preguntado es sobre TEA, TDA y dislexia. Cuando he Sí, son lanzado las las más preguntas, comunes. Son las tres más comunes. También hay casos de TEL, que lo del TEL es mortal, pobrecitos míos, porque con la gran dificultad de expresión que tienen, falta de comprensión y alta capacidad, estos casos son la... Bueno, o sea, yo admiro a estos niños y a las familias. ¿Qué hacemos en el aula? En el aula lo que tenemos que hacer es atender tanto a esta capacidad como a la dificultad. ¿Por qué? Porque hay que hacerle adaptaciones metodológicas, sobre todo metodológicas. Los exámenes y los ejercicios hay que hacer relación a enunciados cortos, tanto con un TDAH como con una dislexia o dificultades de aprendizaje de ámbito lingüístico y matemático. Todo muy claro, escueto y ágil de ver, rápido de ver. Porque, ¿qué pasa? Que nos encontramos con niños que se agobian, se estresan, ven su dificultad y nunca jamás ven su capacidad. Entonces hemos de, como cualquier otro niño que tenga este trastorno de aprendizaje o de conducta,
Lo mismo queremos con ellos también. Pero ellos son unos niños muy sensibles, que necesitan una relación muy estrecha, muy vinculada con el docente, mucho. Y con doble excepcionalidad todavía más porque aún hay más sensación de incomprensión, de no entrar, de no encajar, porque es doble enmascaramiento. Necesitan ese apoyo y Necesitan un esa apoyo muy contención. fuerte y cuando tú como maestro estás dando una clase de un tema que sabes que es su fetiche, que es un crack, es decir, un segundo, chicos, me parece que nos puede ayudar mucho la aportación del compañero o de la compañera, porque ¿cómo lo ves tú? Entonces, en este momento, le estás dando un minuto de gloria y puede explayarse, puede mirar, puede mostrar que mira todo lo que sabe y sus compañeros, oh, y es su momento de gloria y lo ven de una forma diferente. Y esto no quiere decir que el día que decía haya un examen, pues su dificultad tenga que estar trabajada y atendida con un tipo de pregunta. Después, también se trata de poner, por ejemplo, en lugar de 10 preguntas en una hoja, tener las preguntas recordadas. Esta la enganchas, la responde. La siguiente, engancha, responde. Que no se vean agobiados. O sea, respetar, porque cuando ven que hay mucha cosa, son tan conscientes de sus limitaciones que se agobian, se bloquean y no hacen nada. Claro, el Eso estrés en un hace que examen o en empeore un todo. ejercicio. Exacto, se trata de ir dando poco a poco, proporcionándoles el grado de actividades que hacer. Porque de esta manera van viendo, ah, bueno, esto, vale. Ah, bueno, esto, vale. Y llegan al final, ah, solo era eso. En cambio, si ven 10 preguntas escritas, uy, no tengo tiempo. Uy, sí. Y entran unos cruces pobrecitos que aún sale peor que lo que estaba la cosa. O sea, yo lo que creo es que es adaptarse y las adaptaciones que hay que hacer son las mismas que se tendría que hacer con cualquier otro alumno que no tuviera altas capacidades, pero que sí que tuviera ese tipo de trastorno. Además, el tema es que estos niños y estas niñas forman parte del mundo neurodivergente. ¿Esto qué significa? Esto tendría que formar parte de nuestro vocabulario y de nuestra sociedad, esta palabra. Porque es la diferencia y todos somos diferentes. Entonces, si hablamos de un trastorno, les estamos etiquetando y clasificando con una palabra que es muy fea y que para ellos también lo es, porque socialmente no está bien mirada. Uy, pobre. No, ay, pobre no. Tú, a veces te pasa esto, a ti a veces te pasa esto, al otro le pasa, y lo miramos ahí, pobre. No. A todos tenemos puntos positivos y cosas que mejorar y que podemos mejorar. Con lo cual, no pongamos nombres feos, que los niños después se los autoponen y aún merma más su autoestima. O sea, es Claro, decir, la diferencia es es hablar de global. realmente la neurodiversidad que tenemos los seres humanos, que no todos los cerebros son iguales y ya está. Y hay un porcentaje pequeño que es neurodivergente. Bueno, hay unas diferencias, ¿no? Ya está, podemos hablar de una condición o podemos, efectivamente, sí, es... Pero cada vez es más la cantidad de neurodivergencia que está sacando la cabecita, ¿eh? Sí, Poco a más que poco. nada porque ahora yo creo que miramos más, ¿no? Yo creo que ahora Sí, tenemos más lupa para mirar. No es que haya exacto. más, o pienso yo que no es que haya más, sino que es que, Sino que bueno, ahora han se ve, mejorado la ahora forma de diagnóstico y el conocimiento y ahí demás, estamos, ahí ¿no? estamos, Sí, tal sí. cual. O sea, tenemos esta habilidad, ya estos conocimientos para ir proporcionando información a los docentes y decir, ojo, cuando veáis esto, echad el ojo. Después mirad por aquí, después mirad por allí. Y si todo esto va cuadrando, llamad al orientador, vamos a mirar a este niño, a esta niña, vamos a echarle un cable, ¿cómo podemos trabajarlo? Vale, María, y me preguntaban algunas mamás, claro, encontrar un especialista, encontrar una persona experta en doble excepcionalidad es altamente complicado, no sé si podemos decir casi imposible, ¿no? O sea, si es difícil encontrar profesionales que realmente puedan identificar las altas capacidades, incluso privados, que los tenemos en España, ¿no? Los tenemos y tenemos, oye, unos cuantos buenos, pero que si vas, por ejemplo, a un psicólogo, puede pasársele por alto. O sea, Y tiene que ser tanto. experto en alta capacidad porque si no, se le puede pasar por alto. Ojo, no, Entonces, no, y no solo experto en alta capacidad.
experto en alta capacidad y con ojos de doble excepcionalidad. Ahí es donde quería yo ir, porque esto te hablaba Porque solo de alta capacidad, ahora en doble excepcionalidad, que esto solapa, porque claro, a veces una cosa, digamos, la alta capacidad ahí está. logra tirar de una cosa para arriba, pero esto tira un poco para abajo. Pero el Total, que CI al final puede resultante ser es un más de lo mismo. 115 o un Claro, 118 o un claro. 119. Pero tenemos cosas aquí Entonces, y cosas aquí. ¿cómo encontramos a ese profesional? Yo qué sé, tienes tus dudas, en el colegio no saben, porque efectivamente sabemos que muchísimos colegios no saben casi ni lo que es la doble excepcionalidad. Entonces, ¿dónde buscas, María? Es muy difícil, es muy difícil. Yo conozco algunos, en distintos sitios de España conozco algunos, pero es muy complicado, hay que asesorarse muy bien, hay que saber con quién las asociaciones suelen tener un poco de... Uy, María, te he perdido. He perdido a María. ¿Vosotros la oís o me oís a mí? Decidme algo. Porque a lo mejor soy yo la que se ha caído. Yo veo ahí el relojito leyendo. Se cayó María. Vale. Bueno, hoy hay duendes, desde luego no cabe duda. Vamos a ver si podemos volver a traer a María, que nos estaba contando cosas muy interesantes. Bueno, Ya, ya está, ya, María. ya. ¿Qué pasa hoy? Mira, que ¿Que hay ayer me duendes pasó lo mismo aquí? en mi casa, ¿eh? Se nos fue de repente todo el wifi a todo el mundo. Y me ha vuelto a pasar Vale, ahora, nada, he los vuelto. duendes. Aquí Venga, estoy yo. estamos aquí ya. He ganado a Aquí los estamos. duendes. Vale, Pues el tema es estábamos que, hablando de los profesionales. Nos estabas diciendo que las exacto, asociaciones exacto. suelen Las tener alguna asociaciones idea, ¿no? suelen tener, y además las asociaciones tienen familias que también pasan por aquí, con lo cual unos y otros van haciendo pues como un listado de diferentes profesionales. Yo te digo, yo en varios sitios de España conozco buenos profesionales que son capaces de detectar, pero hay muy pocos. Sí, hay muy pocos. A mí me gustaría un poco decir aquí algo, María, no sé si tú estás de acuerdo, ¿eh? Pero cuando las familias vamos y nos dicen, bueno, pues sí, puede haber alta capacidad, y tú sospechas que hay algo más, porque algo no te cuadra, porque en mi caso Yo lo digo, pasó ¿eh? así, ¿no? Es como, Yo lo dices, digo con sí, mucho vale, pero cariño y con no mucho todo lo amor. explica, No, 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 yo lo no todo lo explico. explica la alta capacidad, ¿no? Entonces, que sigan empeñados, o sea, que confíen en el instinto, porque yo creo que las familias cuando Es pensamos aquí hay que, algo más, mira, yo siempre cuando expongo la forma de trabajar que tengo a las familias, les digo, yo no solo miro la alta capacidad, yo hago un dibujo completo, eso es. porque muchas veces la alta capacidad, o sea, encontrar la alta capacidad no es la causa de dificultades que se encuentran. La causa de dificultades por las que te vienen a ver socorro, a lo mejor puede ser alta capacidad, es la doble, que es lo que interrumpe a esta capacidad y la que hace comportamientos disruptivos cuando hay un posible déficit de atención. Dificultades en la escritura, en la comprensión lectora, en el rendimiento académico cuando hay un tema de dislexia. Entonces hay que mirarlo todo. Que está todo limpio y es una alta capacidad pura y dura, fantástico, sabemos que todo está bien. Que hay algo que no está a sitio, lo encontramos y vamos a ponerle remedio. Entonces, yo como ya mi discurso inicial es, no solo miro la capacidad, sino todo lo que es el ámbito psicopedagógico del niño o de la niña. Porque hay que saber cómo es, qué dibujo tiene vuestro hijo o vuestra hija. El mapa, Con lo ¿verdad? Un cual, cuando, poco. si lo explicas de esta forma, los padres te dicen, digo, y que no os sepa mal, que no os sintáis mal ni fracasados como padres. A veces dices, ¿y por qué pasa esto? Porque hay papás que muchas veces como que
eso debe ser genético y se hacen daño y dices, no, no, no. Sois fantásticos como padres y vosotros sois fantásticos como niños y nadie es igual y todos somos diferentes. Sí, Y tenemos un siempre poco que luchamos. sacarnos esa espina de que, bueno, que no sé, que Claro, todo esto es algo malo, como hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué no lo exacto, situamos mejor en la exacto. neurodivergencia, ¿no? Y lo vemos desde ese otro prisma. Lo que Claro, no quita que sigamos efectivamente ayudando, apoyando, resolviendo y buscando la exacto, forma de que todo vaya lo mejor posible, pero no exacto. verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sino que, No, pues eso, es un cerebro diferente, pues bueno, vamos claro, pues a vamos actuar a ahí donde entenderlo, vamos a necesite. actuar como necesita, vamos a darle las consignas de la forma que necesita, vamos a entenderle, vamos a intentar ponernos en su piel, en cómo siente los ruidos. Yo, por ejemplo, con niños de doble excepcionalidad, a ver, es que el tema es que cada vez que hay una nueva neurodivergencia encima de la alta capacidad, la sensibilidad se duplica y si hay tres, se triplica. Con lo cual, todo es mucho más fuerte. O sea, yo he hablado con personas que tienen tal umbral del tema del ruido que son capaces de escuchar desde un cuarto piso ¿Qué me cómo vas las a contar? ruedas frotan en el coche, por el suelo, por la carretera, en el paso de cebra, cómo roza el ñi que hace desde un cuarto piso. Entonces, vamos a ver, o sea, lo están pasando mal. Vamos a ponerle remedio, vamos a poner unos cascos, vamos a poner unos tapones. Vamos a reducirles la intensidad de sonido. Claro, Estos cojines efectivamente. sensoriales cuando se sientan. O sea, todas esas cosas existen por algo, porque hay gente que las necesita, se Efectivamente. usan. Y a veces es tan sencilla la solución, unos cascos Exacto. antirruido, Exacto, para unos poder, cascos de... ¿sabes? Exacto. Y no dejar que el niño llegue a estados de colapso emocional Ahí total, ¿no? estamos, ahí estamos. Vale, vamos, voy a hacerte alguna de las preguntas que me habían lanzado, ¿vale? En este ratillo que nos queda. Vale, me preguntaba, a ver, una madre me decía que tiene dos hijos, uno TEA, el otro TDAH, ¿vale? Ujú. Diagnosticados, pero que ella sospecha altas capacidades en los dos. Pero en el cole se encuentra con esa barrera que ya tienen este diagnóstico, lo que hablábamos antes, y entonces ahí se queda y ahí es donde van a intervenir y ya, ¿no? Y Sí, sabemos que, claro, una doble excepcionalidad para que vaya adelante necesitas intervenir en ambas cosas, en la alta capacidad y ahí en la dificultad, estamos. ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿cómo consigo que el colegio lo evalúe? A ver, si la escuela no lo ve, la evaluación a malas que la haga por privado, pero no por nada, para ella confirmarlo y consignarlo y poder acompañarle y ayudarle. Y este profesional externo que contacte con la escuela y lo explique con cariño, con amor y con buenas palabras, sin ser una persona que vaya a atacar, sino una mano amiga, acompañar a la escuela, pues son perfiles que las escuelas necesitan mucho el apoyo de los profesionales externos. Claro, son muy complejos. Y es darle la vuelta y que el profesional sea un buen profesional y sepa llevar perfiles de doble excepcionalidad y verlos. Ahí está, ahí está. Ese es un punto bastante clave y Sí, complicado. sí que la Vale, sí. otra mamá me preguntaba, ¿cómo distingo, ¿vale? Si se trata de alta capacidad más un TDAH o estamos hablando de alta capacidad con sobreexcitabilidad, ¿no? O sea, con algunas Esto, sobreexcitabilidades. Es una pregunta, esto pues que la persona que evalúe el TDAH o la alta capacidad sepa mucho de las dos cosas. Es que aquí el tema es que el profesional tenga las herramientas adecuadas y sepa de lo que habla. Cualquiera no puede atender a estos perfiles de niños. Yo siempre digo, cuando a ti te duele la muela te vas a un médico que es dentista. Si te duelen los huesos te vas a un médico que se llama traumatólogo o reumatólogo según la edad. Si te duele la oreja, te vas al otorrino. ¿Sí? Pues ir al psicólogo es como ir al médico. Y el psicólogo, si tienes un trastorno alimentario, te vas al TCA. Si tienes un tema de género, te vas a uno que sepa de género. Y si necesitas alta capacidad y doble excepcionalidad, hay que saber de doble excepcionalidad. exactamente, que no todos los psicólogos, aunque puedan pasar las pruebas,
saben interpretarlas o Exacto. conocen el Bueno, perfil. es que es lo que yo te decía antes. Yo tuve a un niño que tenía un WIS de 150 y no sé cuántos, y cuando le puse las gafas de realidad virtual, salió un TDAH descomunal. Y entonces los papás me comentaron que en inglés tenía dificultades. Y mirando el tema de lectura, se trababa algo. Pero lo que pasa es que era tan listo que había compensado. Aquí tiene toda la pinta de haber una dislexia y un TDAH. Pero jamás, si no se mira de una forma. Con estos niños hay que tirar del hilito más pequeñito, más escondidito de todo el tejido. Ese que queda por ahí que dices, ahí parece. De ahí hay que tirar, porque si no, No, se nos no tenemos escapan. que quedarnos con la imagen general o No, con una no. imagen. Con estos niños No, hay que tiene ir altas capacidades de rascando, rascando, tirando, rascar. tirando y decir, yo creo que habría que mirar esto bien mirado. Yo pienso que a lo mejor y hacer, si es necesario, una derivación a un especialista. Y a un especialista que le digas, ojito, que como es alta capacidad y tan alta capacidad, todo esto te lo va a pasar. Con lo cual has de pasarle la prueba más complicada y el nivel más difícil, porque si no, no va a salir bien. Y te va a salir un falso negativo. Y le estamos haciendo un craso favor a este niño o esta niña. Aquí me estás hablando de las pruebas out of level, ¿no? O sea, ya por encima de su Sí, edad. sí. Claro, porque si no, Exacto, exacto, es que esta cosa exacto. que le pasa a muchos niños con altas capacidades que dicen que a lo mejor les parece tan sencillo que dicen aquí hay truco y se quedan una hora pensando, ¿no? O sea, ¿dónde Exacto, está el truco aquí? exacto. Exacto. La típica pregunta del RISC del camión de bomberos. O decir, ¿en serio me estás preguntando esto? Sí, te estoy preguntando esto. Claro. Entonces hay que buscarle la vuelta y claro, sí, 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 sí. Sí, sí, Vale. sí. Bueno, otra pregunta que pues me pareció muy interesante, la diferencia entre TDAH y una alta creatividad. Vamos a ver, la alta creatividad. O sea, cuando hay un, ojo, cuando hay una neurodivergencia, cuando hay una dislexia, cuando hay un TDAH, hay una alta creatividad. Porque lo que no está desarrollado por un lado se activa en creatividad. O sea, esto es una cosa que ya Claro. forma parte de estos Precisamente perfiles. por la forma de buscar la situación para Exacto, superarla, ¿no? Entonces, tienes que ser exacto, creativo. Que cuando hablamos de exacto. creatividad, hablamos de búsqueda de soluciones Ahí estamos, ahí diferentes. estamos. Con lo cual, la neurodivergencia va siempre de la mano de una tremenda creatividad. Cuando dicen no, es que no es creativo, ojo, ¿qué es la creatividad? La creatividad está en todos los ámbitos de la vida, en todos. Que no es dibujar, ¿eh? Que no es Puede ser dibujar, también, pero que no, que la creatividad pero no es que, igual a hacer dibujos. exacto, hay pruebas de creatividad que a veces no encuentran la creatividad de un niño o una niña que no tenga. Voy a cargar el teléfono porque no sé qué me ha pasado, que esto va hoy lento, me va Hoy rarito. tenemos duendes, María, es lo que No te pasa digo. nada, pero está saliendo todo bien, Está saliendo, sí, está sí, nosotros saliendo todo también muy tiramos, ¿te das bien cuenta? y ya está. La voluntad es lo que cuenta. Entonces, esto sucede muchas veces, ¿vale? La creatividad implica siempre, siempre, siempre que tengamos la capacidad de hacer algo muy bien, algo. Pero este algo a lo mejor es una gran habilidad para enervar agujas, hilos a la aguja, porque has conseguido lograrlo de una forma que nadie lo haría. O sea, cualquier ámbito de la vida puede tener un desarrollo creativo. Y aunque no sea verbal, aunque no sea artístico, aunque no sea de soluciones en la vida cotidiana, puede ser de un ámbito específico que es el que le llama la atención a este niño o a esta niña. Y ahí sí que se buscan las castañuelas para resolverle de forma original, con lo cual ahí están explotando su creatividad. Claro. Luego nos encontramos con que a veces el análisis de la creatividad hace shock y es por estas cosas, ¿no? O sea, Exacto, yo me acuerdo, exacto. mi hijo pequeño cuando se la hicieron en el cole, decía, mamá, era una chorrada, tenía que hacer un dibujo y una bola. Ya con eso, Sí,
Pues imagínate, ¿no? Lo que podía haber Ahí salido, o estamos. sea, Y tanto. en fin. Que Vale, sí, tal bueno, cual. vale. Nos queda respondida entonces. Vamos, yo creo que nos quedan 5 minutos más, María, ¿sí? Sí. Porque aquí tengo 2 preguntas más. A ver, voy a leer. Adelante, vamos. Venga, ¿puede un test de inteligencia dar un falso negativo en altas capacidades en un TDA? Me preguntan. Sí, Y eso seguro que ya tanto. lo hemos un poco hablado, ¿no? O Y sea, tanto. Y tanto. En TDAH, según el perfil de TDAH, pues esto es ya el neurólogo o el especialista en TDAH el que hace la reeducación y pone las herramientas que sean necesarias en cada perfil. No hay ninguna alta capacidad igual, no hay ningún TDAH igual y no hay ninguna medida universal para ninguna neurodivergencia, ninguna, con lo cual nada es lo mismo para nadie. al final es el perfil, lo que hablábamos. Buscar Claro, ese es perfil, como, ese mapa. claro, como cuando hay una dislexia y te dicen, ¿cuáles son las estrategias de reeducación? No, no, es que si uno es bueno a nivel visual, hay que Sí, trabajar con colores a nivel visual. Si otro es bueno a nivel auditivo, hay que trabajar de esta forma. Entonces, cada niño necesita aquello que para ellos es óptimo. Y de cada uno efectivamente. es O sea, diferente. su perfil individual. Esto es como cuando te dicen, Claro, bueno, dame unos cuadernillos para niños de altas capacidades. Dices tú, vamos a ver. no, O sea, tiene no, que ser ese perfil individual. Bueno, aquí tengo exacto. otra pregunta. Dice, si sospechamos una doble excepcionalidad, ¿por dónde empezaríamos? ¿Por el diagnóstico de la dificultad o por la alta capacidad? Bueno, yo creo que esto lo has respondido un poco, pero si quieres matizarlo. Mira, yo creo que hay que mirar primero la alta capacidad. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú miras la alta capacidad y ves que hay algo más, sabes que este algo más está enmascarado por la capacidad. ¿Y qué has de seguir buscando? A lo mejor no hacer la evaluación completa de alta capacidad, quedarnos en un screening. Si hay doble excepcionalidad, yo recomiendo hacer screenings de inteligencia no verbal, porque aquí no entra el tema de las dificultades del lenguaje, del procesamiento auditivo. Entonces, aquí es donde ves el razonamiento, el fluido, o sea, el coco en sí, la materia gris real de este niño o de esta niña, la capacidad de razonar. Si esto ya nos da índices buenos y vemos más cosas, vamos a mirar estas otras cosas, porque si hay que tomar alguna medida, algo, que no nos salga un falso negativo de otras capacidades, trabajar y después vamos a ver cómo volamos y qué dibujo nos sale. Ok. O bien, ojo, o bien hacer la persona que lo haga, que haga el diferencial completo. Teniendo en cuenta estos valores, pues hacer un análisis de inteligencia no verbal, mirar en qué punto está una cosa, la otra, bueno, Buscando y rascando, comparando y exacto, viendo, exacto. ¿no? La última pregunta que me hacen es que la dispraxia suele darse en niños con doble excepcionalidad. Puede ser que sí, puede ser que no, es que no hay ningún perfil igual. No hay ningún niño, ninguna niña que tenga las mismas dobles excepcionalidades. Entonces, los hay que tienen, pero no todos, no tiene por qué. ¿Puede ir de la mano o no? Claro, sí, no tiene por qué. O sea, no es una condición sine qua non. María, y una pregunta que me surge. Un niño con una doble excepcionalidad que haya sido valorado como altas capacidades de pequeño, 5, 7 años, ¿vale? Ujú. Con un CI alto, 135, eh, y que después, 4 años después, su CI global baja a 98. Esto es que hay posiblemente un bloqueo emocional muy bestia, ¿vale? Muy bestia, porque está dándose cuenta de que algo no le permite tirar adelante. Y se suma la doble excepcionalidad con las dificultades emocionales. Y esta gestión es horrible. Pero deberían saltarnos las alarmas si esto ocurre, porque Ahí sabemos que el estamos. CI Hombre, no es algo claro. inmutable, pero bajar 35 puntos, Sí, sí, sí. Igual como ahí también puede. deberíamos de decir, aquí algo O pasa, ¿no? los que están reeducados les puede subir muchos puntos también, ¿eh? Efectivamente.
Vale. O sea que también dejar claro esto, que a veces estos cambios de una prueba a otra, que son como muy boom, Ojo, muy ojo, y bestiales, no, también hay que saber pasar estas pruebas. efectivamente, Y que si aquí tienes una también puede doble haber el problema. excepcionalidad, hay que mirarlo de otra forma. Si tú tienes un niño impulsivo con un TDAH que responde por responder, yo les digo, vamos a ver, antes de empezar, porque ya te veo. Si tú me contestas porque sí y lo haces muy rápido, sin pensar, yo te voy a tener que poner un cero. Pero yo sé que tú no te mereces estos ceros. O sea, lo que yo quiero es que tú frenes, mires bien y digas, qué guay, lo he conseguido. Y que te sientas con un gran orgullo de lo que estás logrando. Entonces, de esta forma, y antes de contar, piensa bien, lo tienes claro, porque si no, te toca un cero que no te mereces. Recuérdalo. Y aquí es donde vemos claramente por qué el expertise, o sea, por qué tener esta experiencia y conocer muy bien estos perfiles es absolutamente necesario, ya no solamente para interpretar las pruebas, sino para poder pasarlas de Exacto, forma adecuada que exacto. el niño pueda mostrar pues lo que tiene que mostrar, ¿no? Sí, sí, Bueno, explicarles, darles retos, hacerles, bueno, hacerles sentir importantes porque son niños que tienen muy mermada la autoestima. Entonces ya contestan por contestar y a veces, ojo, están acostumbrados a no triunfar en las cosas y se creen que el triunfo es una respuesta, sea la que sea. Y no paran a pensar en que responder no es la solución, pero para ellos lo es, porque se sienten victoriosos de haber llegado al final. Y aquí tenemos otro de los aspectos que hay que tener muy en cuenta cuando ves estos perfiles y dices, no contestes aún, ¿eh? No se te ocurra decirme aún la respuesta, que me parece que tienes que mirarla bien porque tienes duda entre alguna, ¿eh? Oh, pues sí, es verdad. Pues venga, va, dale la vuelta, venga, va. O sea, que son niños que necesitan un empuje muy fuerte de autoestima y darles seguridad, que vean que tú confías en ellos y entonces te sacan los resultados que hay de verdad ahí detrás. Pero si ven que vamos a mirar el reloj, vamos de aquí a aquí, no tenemos más tiempo y venga, va, responden, estos son falsos negativos. Y no es por que eso es muy sea, importante. claro, y ya te digo, o sea, el tema no es que sea importante la alta capacidad o no la alta capacidad, es que si es un falso negativo, estamos proliferando a un posible fracaso escolar y personal de esta persona, que ve que sabe, pero nunca le han sabido ver. Y ahí lo Entonces, reafirmas y ahí entonces, bueno, estamos y sienten que no confían en ellos y esto les hace mucho daño y les genera un problema vital de autoestima y de autoconfianza. a los niños y a Es sus muy familias que siempre exacto, estamos buscando la forma de ayudarles y nos encontramos exacto, con tantos muros. claro. Esta Ay, ya te digo, es muy importante si tenemos dudas, si es una alta capacidad de estas cantadas y claras, no pasa nada. Pero si son estos niños que no sabemos dónde están, por favor, informémonos bien de los profesionales. Miremos sí. bien, vayamos a una Los que asociación no, que nos claro, los que no indican. podemos escoger, este caso que yo te contaba, que es un caso real, es un Claro, caso en el colegio. sí, Claro, sí, ahí no puedes escoger, o sea, tienes el no, orientador que tienes, tienes el equipo que va a pero atenderle y tú ves cosas que no, pero claro, aunque vayas y les digas esto y esto no, realmente sí, no sí. suelen hacerte caso, ¿no? Bueno, a ver, a mí estas navidades me vino una familia de fuera de Cataluña porque dicen, sé que tú tienes una serie de materiales que hemos estado hablando y que hay en muy pocos sitios y sé que tú vas a poder ver lo que haya, sea o no sea altas capacidades, pero que lo vas a ver porque tienes esta mirada y tienes el material adecuado. Y digo, bueno, digo, pero seguro que por tu zona tiene que haber alguien. Digo, vamos a ver, digo, vamos a mirar, digo, a mí me sabe mal a veces cuando dices, ostras, que vienen de fuera. Dice, no, pero es que sé que si alguien lo puede sacar, tú lo vas a encontrar. Digo, o no, bueno, vamos a ver. Dice, bueno, dice, pero yo prefiero que le eches un ojo, porque te he escuchado hablar y tienes esta sensibilidad para ver y entender otros ojos. Yo digo, pero es que yo me puedo equivocar igual que cualquiera y yo también consulto.
O sea, yo trabajo con equipo y hay casos que dices, se me está escapando algo y no sé lo que es. Y yo misma dices, ostras, bueno, pues lo analizamos y lo Complejo. miramos. Pero que es muy importante que se haya un profesional adecuado y un profesional que tenga un equipo alrededor que sepa de distintos temas. Sí. Pues con esa frase nos vamos a quedar, María. Muy O sea, bien, profesional adecuado exacto, y que esté rodeado de un equipo que realmente pueda exacto. apoyarle en las distintas facetas de ese niño, ¿no? Así es. Para poder atenderle en su totalidad. Eh, Hay más preguntas, pero creo que ya, chicas, las preguntas que tengáis, María, dinos dónde te podemos encontrar y bueno, pues ya si tenéis alguna, Que se me las he hecho escriban, mira, también. quien está escuchando me ha hecho preguntas, ha visto mi Instagram, con lo cual que me escriban lo que necesiten saber y encantada de responderles y de echarles una mano. Luego, bueno, dinos el nombre de la web, repítenoslo para que nos quede. Es https:// Correquevuelas.com. Me encanta. Exacto. Correquevuelas. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Yo os digo que si no la pifio, espero que no, lo dejaré colgado aquí en Instagram y también lo voy a subir a mi canal de YouTube donde lo podéis encontrar. Y bueno, pues nada, ya sabéis que estamos aquí. Así que María, gracias de corazón y espero que hayamos podido ayudar y solucionar Espero, algunas dudas a un montón de familias, que esa era la espero idea, que ¿no? sí. Ojalá. Bueno, María, besos y abrazos. Un beso, adiós a todo el mundo. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.